Buen día, mi nombre es Luis Miguel Ancheros y junto a mis compañeros Sergio Andrés Cobos y Erwin Hernán vamos a explicar el proyecto final de física eléctrica, el cual es el proyecto del semáforo. En él vamos a hablar de qué temas físicos eléctricos empleamos, qué utilizamos, qué materiales se utilizaron y a continuación mostraremos un video del prototipo funcional del semáforo. Para que el semáforo funcionara, se necesitó de tres resistencias de valor de 270 ohmios, cables jumpers y tres LEDs de color rojo, amarillo y verde. Cada LED fue conectado al pin 2, 3, 6 y el puerto GND, que es el de tierra, a la protoboard para que nos diera el funcionamiento y encendiera cada LED para el funcionamiento del semáforo. Perfecto. Antes de hablar sobre las fórmulas, necesitamos ver primero cómo está planteado el plano del dispositivo, que en este caso es nuestro semáforo. Por lo tanto, podemos ver que en este plano tenemos las tres resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? Conectadas al Arduino, que básicamente el Arduino aquí funciona como nuestra fuente de alimentación, es decir, de voltaje. Por lo consiguiente, es que ya que sabemos que las tres resistencias están conectadas en paralelo, ahora podemos proseguir a ver de qué manera se trabaja con las fórmulas para hallar los valores nominales. Este es un modelo del plano un poco más gráfico, un poco para explicar un poco el tema de colores, de patrones, el tema de conectividad, ya que aquí están los cables jumpers conectados a los pines respectivos que ya se explicó previamente. Ahora, en tema de las fórmulas, nosotros lo que hicimos fue agarrar primeramente los valores que nos da el montaje como tal, como por ejemplo los valores de las resistencias, que en este caso para poder armar el circuito nosotros utilizamos resistencias con un valor de 270 ohmios. Estos valores los utilizamos para las tres resistencias iguales porque como sabemos la resistencia lo que hace es que no nos va a permitir que los LEDs se vayan a fundir por la cantidad de voltaje que nos brinda el Arduino, ¿sí? Ese básicamente es el funcionamiento, por eso es que utilizamos la misma cantidad de resistencia para cada LED, para que ninguno se nos vaya a quemar. Y sabemos que el voltaje que nos brinda el Arduino, porque lo medimos con un multímetro, es de 4.8 o 4.8 voltios. Lo que sucede es que como tal solamente el Arduino nos brinda un valor pues establecido, como por decirlo así, predeterminado, que es de 5 voltios. Pero al momento de validar, de medirlo, podemos identificar que nos da un valor un poco menos, pues por el multímetro nos da 4.8 y ese es el valor que vamos a utilizar para poder hallar los resultados de las demás fórmulas. Ya luego de tener los valores establecidos, pasamos a resolver para encontrar la resistencia equivalente. Como sabemos que están en paralelo las tres resistencias, toca recordar que cuando un circuito de resistencias es en paralelo, se utiliza la fórmula de 1 sobre el valor de la resistencia más 1 sobre el valor de la otra resistencia. Y así sucesivamente, pues dependiendo de la cantidad de resistencias que hayan en el circuito. Por eso es que aquí nosotros tomamos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y lo sumamos y eso nos da un valor de 1 sobre 90. Eh, al momento de tener el resultado se debe sacar la inversa. Esto sucede un poco igual que al momento de operar en serie con capacitores. Sucede lo mismo. Tener el resultado cuando se tiene el resultado final de capacitor equivalente, bueno, en este caso es resistencia equivalente, se debe hacer el contrario, sacar la inversa, es decir, que nos va a quedar 90 sobre 1, es decir, 90.
Es decir, que el valor de nuestra resistencia equivalente es de 90 ohmios. Ya luego de tenemos ya el valor de la resistencia, el valor del voltaje, el valor de la resistencia equivalente. Es decir, que nosotros podemos sacar la corriente total. Porque la fórmula de la corriente total es el valor nominal del voltaje sobre la resistencia equivalente. Como ya tenemos todos esos valores previamente, por eso pasamos o proseguimos a operar 4.8 voltios sobre los 90 ohmios, que es la resistencia equivalente, y el voltaje que medimos a principio cuando pues armamos todo el circuito. Una vez operado esto, nos va a dar un valor de 0.053 amperios, porque cabe aclarar que voltaje sobre ohmios nos va a dar amperios. Y así es como medimos la corriente. Ya con este valor, lo que nosotros pasamos a evaluar y lo que toca tener muy presente es que cuando hay un circuito en paralelo, la corriente no es constante, pero el voltaje sí es constante. Por eso es que nosotros vamos a utilizar el mismo voltaje, porque como están en paralelo, vamos a utilizar el mismo voltaje para hallar la corriente de las tres resistencias, ya que la corriente en teoría no es constante. Pero pues aquí viene lo curioso, es que al momento de hacer la fórmula, que es voltaje sobre la resistencia, sobre el valor de la resistencia que nosotros tenemos, es decir, 4.8 voltios sobre 270 ohmios, y así en las tres resistencias va a ser la misma fórmula debido a que tenemos el mismo valor de las resistencias. Las resistencias todas tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, operamos y podemos concluir que nos va a dar una corriente de 0.017 amperios. Y así en la misma. En las otras dos corrientes nos va a dar el mismo valor. Por eso es que como nos damos cuenta, tenemos el mismo valor de resistencia, el mismo valor de voltaje, nos va a dar la misma corriente. Cosa que es un poco extraño, ya que en paralelo no suele ser constante la corriente, por decirlo así. Pero pues aquí básicamente se puede concluir que al final sí lo es, por manejar los mismos valores de resistencia y el mismo valor nominal de voltaje. Y una vez concluido esto, podemos sacar el potencial, que para hallar el potencial es la corriente por el voltaje, el valor nominal del voltaje. Entonces, como podemos ver, básicamente es el mismo para los tres porque manejamos los mismos valores, es la misma corriente en los tres, y por eso es que nos va a dar, cuando multiplicamos la corriente por el voltaje, podemos concluir que nos da un resultado de potencial para los tres, lo mismo, 0.0816 watts o vatios. Y básicamente estas son las fórmulas que pudimos hallar utilizando el circuito que construimos. Eh, este fue los valores que sacamos también midiendo con el multímetro sobre nuestro semáforo, la protoboard y la fuente de alimentación que es el Arduino. Y esto sería todo. Materiales. En materiales tenemos las resistencias de 270 ohmios. Para ellas, pues vamos a utilizar tres que irían conectadas 3 LED. Otro material es el Arduino, que en este caso el Arduino va conectado al computador. Otro material son los 3 LEDs, uno de color rojo, otro de color verde y otro de color amarillo, que son de 3 milímetros cada uno. El otro material es una protoboard común. Otros son los cables jumpers para hacer la conexión entre Arduino al voltaje, de voltaje a LED y entre otros componentes. Y el computador en donde vamos a hacer la conexión y la programación que va conectada con el Arduino.